La Iglesia Cristiana presenta su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Un programa presentado por el pastor Juan Chamalé. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. A continuación, el programa Volviendo a la Senda de la Vida. Poder estar con todos ustedes, deseándoles las mayores bendiciones de nuestro amado Señor. Quiero en esta hora que tengamos una corta reflexión y les invito a leer la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 6. Voy a dar lectura al verso 2. Dice la palabra: porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora, el tiempo aceptable. He aquí, ahora, el día de salvación. Quiero que meditemos bajo el tema demasiado tarde. Demasiado tarde. Uno de los errores más grandes que una persona puede cometer es dejar para después aquellas cosas que debe de hacer en el momento presente. El refrán popular, nunca dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, contiene una gran verdad para todos nosotros. Las cosas que se deben de hacer hoy simplemente no se pueden dejar para mañana. Por eso quiero que consideremos qué cosas uno desea hacer fuera de tiempo y por lo tanto sin provecho alguno. La primera, huir del peligro cuando ya es demasiado tarde. Un caso que ilustra vívidamente este error es el caso de los egipcios, cuando se encontraron en medio del Mar Rojo. Ellos estaban persiguiendo a los israelitas, nos dice la palabra de Dios, toda la noche dentro del Mar Rojo. Pero al amanecer, Dios los trastornó gravemente, nos dice la palabra, quitándole las ruedas a sus carros y haciendo que las aguas volviesen sobre ellos. Fue entonces que los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 14, del verso 23 en adelante. En ese momento, amados oyentes, los egipcios quisieron recorrer toda la jornada de una noche en un instante, pero era demasiado tarde. Y así es con muchas vidas. En un momento, en un segundo, quieren corregir los errores de muchos años. Otros, muchos desean con una determinación del momento modificar el carácter que han desarrollado durante muchos años. En otras ocasiones, muchos prefieren, en lugar de evitar el peligro, provocarlo y después andar huyendo de él. Qué triste realidad.
en la gran mayoría ellos mismos terminan siendo sus víctimas. A estas personas les pasa como a aquellos que descuidan su salud con la confianza que hay muy buenos medicamentos que corrijan los trastornos que ellos mismos han provocado en su cuerpo. ¿Qué podemos ver en segundo lugar? Querer servir en algo útil cuando ya es muy tarde. En el libro de Números, capítulo 14, se nos menciona algo muy interesante que ilustra esto que estamos diciendo. Dice que cuando los 12 espías regresaron de reconocer la tierra prometida, el pueblo de Israel les creyó a los 10 espías que llevaron informes negativos. A los 2 que llevaron buenos informes de la tierra prometida, que fueron Josué y Caleb, nos dice la palabra de Dios que por poco los matan. El pueblo se rebeló contra Moisés y nos dice esa porción de la palabra de que Dios se disgustó grandemente. Los 10 espías que llevaron informe negativo y que trastornaron la fe del pueblo, perecieron de una plaga que Dios mismo les envió. Entonces, el pueblo deseó ir a pelear en ese momento. Y nos dice la palabra de Dios que ellos quisieron ir a pelear en Horma contra los amalecitas y los cananeos. Y ellos le dijeron a Moisés, henos aquí estamos para subir al lugar del cual Dios nos ha hablado. Pero ¿sabes cuál fue la respuesta de Moisés al pueblo? Este hombre de Dios les dijo, ya no subáis, porque Dios no está en medio de vosotros. Quisieron servir, amados oyentes, a Dios cuando ya Dios no los quería. Los israelitas igual nos dicen esa porción, subieron a pelear contra sus enemigos. Pero ¿qué sucedió? Fueron grandemente avergonzados. No se dieron cuenta que no podían servir a Dios cuando ya no los quería. Hay muchas personas, amados oyentes, que son indiferentes al servicio de Dios mientras lo pueden hacer. Pueden servir a Dios, pero no lo hacen. Tienen talentos, tienen capacidades, tienen dones, pero no los usan. Tienen fuerzas, tienen salud, tienen juventud, pero tampoco las usan. ¿Sabe qué es lo triste? Lo triste es que cuando deseen hacerlo, será demasiado tarde. Viene a mi mente el caso de ese joven que se estaba preparando y en medio de sus estudios universitarios, este hombre recibe una palabra de Dios. Dios le habla y le dice que lo necesitaba en el campo misionero. Aquel joven fue tocado su corazón, pero en medio de su oración le dijo, Señor, yo amo tu obra, yo amo las almas, permíteme terminar mis estudios y obedeceré. Iré al campo misionero. Pues dice el testimonio de este hombre que terminó sus estudios y cuando ya recibió su título, otra vez Dios le habló y este muchacho le dice al Señor, Señor, yo amo las almas y yo amo el campo misionero, permíteme yo trabajar por un corto tiempo y voy a tener mi dinero para tener un apartamento y luego sí iré al campo misionero. Pero en medio de su labor tuvo un accidente, quedó paralítico y ya en ese estado, él con lágrimas le dijo al Señor, Señor, si tú envías a alguien a que me lleve, yo podré ir al campo misionero. Pero Dios le habló claramente, audiblemente en su corazón y a sus oídos y le dijo, ya no te necesito. Otro fue en tu lugar. Amados oyentes, qué triste que eso no sucediera a nosotros.
que pudiendo servir a Dios, nosotros no lo hagamos en el tiempo en que Dios nos está llamando. En tercer lugar, podemos reflexionar cuando ya es demasiado tarde. Muchas personas únicamente se detienen a pensar seriamente en las cosas hasta que ya están en medio del problema. Tenemos varios casos, pero vamos a mencionar dos. Uno de ellos, Esaú. Nos dice la palabra de Dios que cuando vendió su primogenitura por un plato de lentejas, cuando él iba a hacer el negocio, lo que este muchacho pensó es, aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Sin embargo, nos dice la palabra de Dios que después que la vendió, deseando heredar bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Eso lo encuentras en Hebreos capítulo 12, el verso 17. Reaccionó, reflexionó cuando ya era demasiado tarde y otro había tomado la bendición que por ley le pertenecía a él, pero que él no valoró la bendición de Dios sobre su vida. Tenemos otro caso muy conocido por todos nosotros, el caso de Judas. Él le dijo a las autoridades judías con relación a Cristo, ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron, nos dice en Mateo capítulo 26, el verso 15, le asignaron 30 piezas de plata. Sin embargo, después de que ya había consolidado el negocio, había entregado al Señor Jesucristo, él reacciona. Y él dice que le toma una desesperación en el corazón de Judas y dice, yo he pecado entregando sangre inocente. Este grave error que él había cometido ya era demasiado tarde. Nos dice la Biblia que corrió a los sacerdotes a decirles, aquí dejo mis monedas, yo no quiero ya este dinero. ¿Y cuál fue la respuesta de los sacerdotes? Allá tú, allá tú. En otras palabras, tú eres responsable de tus actos, de tus decisiones. Y fue tan triste el final de Judas, amados oyentes, que le costó la vida. Nos dice la palabra de Dios que era tanta la desesperación de ese hombre en su corazón de haber entregado a su maestro, a su amigo, a su Señor, que fue y se ahorcó. En cuarto lugar, y con este quiero terminar, es un grave error buscar la salvación cuando ya es muy tarde. Hay varios casos en la palabra de Dios. Encontramos a Saúl en 1 Samuel capítulo 28, el verso 6. Nos dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Saúl había sido rechazado por Dios por causa de su desobediencia. Ahora, amados oyentes, lo buscaba incansablemente, pero era demasiado tarde. Ya Dios no le respondió. Qué triste es clamar a Dios cuando ya es tarde. Qué triste es querer acercarnos a Dios cuando ya la oportunidad se ha perdido. Tenemos otro caso, el caso de las 5 vírgenes insensatas o fatuas. Ellas dijeron al esposo, Señor, ábrenos. Y él le respondió, de cierto os digo que no os conozco. Eso lo encuentra en Mateo capítulo 25, el verso 12. Hay otro caso que yo quisiera que usted meditara, el caso de la esposa que se nos narra en ese libro tan precioso de la Biblia, Cantar de los Cantares. El esposo nos dice en esa palabra del Cantar de los Cantares, llegó a la casa de su amada, de su esposa, y le dijo, ábreme, amada mía, ábreme. Y ella no lo hizo, sacó cantidad de excusas, me he despojado de mis ropas, cómo me he de vestir,
he lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? En otras palabras, dijo, yo no te voy a abrir. Nos dice que el esposo tocó por un tiempo, pero se fue. Pero cuando ella reaccionó y quiso abrirle a su amado, ya era demasiado tarde. Nos dice la palabra de Dios que salió corriendo a buscarlo por la ciudad, por las calles, pero ya el esposo se había ido. Amados oyentes, Cristo nos dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, Él responderá, no sé de dónde sois. Amados oyentes, Dios en su palabra nos dice, como leímos al iniciar, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, dice el Señor, ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. La palabra de Dios sigue hablando fuertemente a nuestros oídos y a nuestro corazón. Escogeos hoy, no mañana, escogeos hoy a quién sirváis. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Amados oyentes, el énfasis está en el día de hoy, no en mañana, es ahora. Yo te pregunto, ¿estás obedeciendo el llamado de Dios hoy para tu vida? ¿Estás abriendo tu corazón a esa voz poderosa y divina que te hace un llamado para hacerte bien, para salvarte, para darte paz, para darte gozo? ¿Estás atendiendo y respondiendo a ese llamado del Creador de los cielos, del Creador del mundo, del Creador de tu propio cuerpo? Mañana, amigo, amiga, puede ser demasiado tarde, fatalmente tarde. Hoy Dios quiere salvarte. Hoy Dios quiere libertarte de los vicios. Hoy Dios quiere quitar esa tristeza que hay en tu corazón. Hoy Dios quiere llenar ese vacío tan inmenso que hay dentro de tu vida, que tiene el tamaño de Dios y que solo Dios lo puede llenar. Que Dios te ayude para decirle al Señor, entra a mi corazón, yo te acepto, yo quiero que tú me perdones, yo quiero que tú me ayudes, yo quiero dirigirte si quieres aceptar la voz de Dios que te está llamando para salvación y si quieres hacer propio ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, yo quiero guiarte en una oración. Cierra tus ojos y di, Señor, Creador del cielo y de la tierra, yo te doy gracias por el don inefable de la salvación. Yo te doy gracias por haber enviado a tu Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario solo para darme salvación. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre. Yo hoy me arrepiento y te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame para de ahora en adelante amarte, obedecerte y vivir conforme a tu palabra lo ha establecido. En Cristo Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Te felicito si tú has hecho esta oración. Yo te garantizo que ha sido la mejor decisión de tu vida. Hubo un cambio cuando Cristo llegó a nuestro corazón y estoy más que segura que cosas mayores Dios ya está haciendo dentro de tu vida.
Que Dios te guarde y sigue leyendo la palabra de Dios, sigue escuchando cada mensaje, porque siempre habrá un mensaje de Dios directo a tu corazón y según tu gran necesidad. Dios te bendiga y hasta pronto. Explicar lo que sintieron unos hombres tiempo atrás. ¿Cómo podré yo explicar lo que sintieron cuando se dieron cuenta que hablaban en lengua? Que hablaban en lenguas, que la promesa del Jesús se había cumplido y el Espíritu Santo había descendido y que estaría con nosotros hasta el fin. Y hoy está aquí. Y hoy está aquí. Desciende, desciende como lenguas de fuego, como carbón ardiente, como a Isaías. Unge mis labios para decirle a la gente que tú estás presente. Desciende, desciende como lenguas de fuego, como carbón ardiente. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que se siente cuando está su presencia.
continuación, el pastor Juan Chamalé con el mensaje de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A continuación, el mensaje de la palabra del Señor. Escuchemos. Tesalonicenses o primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Ahí vamos a estar leyendo en esta hora. En su capítulo número 1, su verso número 2 en adelante, vamos a leer en esta preciosa hora. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Dice la palabra del Señor así: para gloria de su nombre, bendición de cada uno de nosotros. Primera Tesalonicenses capítulo 1 verso 2 en adelante. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Gloria sea al Señor. El verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo. ¿Cuánto lo estamos esperando? Al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Gloria sea al Señor para siempre. Tome su lugar en esta hora. Y así como escuché que usted se gozaba cuando íbamos leyendo y avanzando en estos versículos de la Biblia, yo también me gozaba al leer de cómo el apóstol Pablo amaba a los hermanos, gloria sea al Señor, que estaban allá en Tesalónica, cómo él habla bien de ellos, cómo él, amado hermano, se inspira, gloria sea al Señor, mencionando de cómo ellos habían obedecido al Señor, cómo estaban creciendo en el Señor, cómo estaban avanzando en el Señor. Pero hubo algo que me llevó a esta lectura bíblica. Poderoso es Dios, y fue algo que leí hace unos días atrás y que me inquietó mucho. Poderoso es Dios, y quiero compartirlo con ustedes. Y fueron las palabras de hombres que a través de la historia han venido analizando a la iglesia, han venido analizando el proceder de la iglesia, han venido analizando a los creyentes en el Señor. Y por eso me llamó mucho la atención. Y uno de estos estudiosos dijo estas palabras: la iglesia
no es una galería para exhibir a cristianos, decía él, eminentes, sino una escuela para los imperfectos. Eso me llamó la atención. Pero otro dijo algo más. La iglesia, dijo este otro estudioso, es un lugar para los enfermos. Avanzamos más y otro estudioso dijo, la iglesia cristiana es una sociedad de pecadores. Y esto me impresionó más todavía. Es la única sociedad, dijo este hombre, en el mundo cuya membresía está basada en y con el único requisito que el candidato sea indigno de membresía. Mire esto, la iglesia, dijo, está llena de problemas. ¿Por qué está llena de personas problemáticas? Dijo este estudioso. Por eso hay tantos problemas en la iglesia, porque está llena de gente problemática. Y a mí me llama la atención su silencio. Yo también callé cuando leí todo esto. Y por eso le menciono, cuando yo leí esto me impactó. Y eso me hace el leer estas cosas y saber que gente estudiosa hizo estas conclusiones. Es lo que a mí me lleva a buscar en las escrituras y a tratar de saber por qué dijeron esto de la iglesia. ¿Qué los llevó a ellos a analizar estas cosas acerca de la iglesia del Señor Jesucristo? Y por esa razón es que hace unos pocos días, los que están en doctrina se acordarán que estuvimos viendo algunos pasajes bíblicos, pero me llamó la atención que dentro de nuestro libro de doctrina, para aquellos que lo tienen, pueden ir y buscarlo, aparece también una sección donde ahí dice que todo aquel que pasa a ser un miembro activo de la iglesia tiene deberes y tiene responsabilidades. Y todo esto fue como encajando con esto que leía al principio. Y es eso lo que me llevó a esta lectura, esta preciosa lectura de la palabra del Señor. Porque vamos a ir avanzando en esta carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Y sé que como usted se impresionó y yo también, en la manera en que él les dice a los tesalonicenses, acordándonos sin cesar, dice él, del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Mire cómo eran ellos, era gente creyente en el Señor. Él les dice del trabajo de vuestro amor, era gente trabajadora en el Señor. Él les dice de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Agrega un poco más, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio, dice él, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Pero el verso 6, él avanza más y dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo, agrega él, del Espíritu Santo. En el 7 los pondera un poco más y les dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Mire cómo él va avanzando en lo que les va diciendo y va ponderando a una iglesia, amado hermano, y eso es maravilloso, saber cómo la iglesia va avanzando y va creciendo, pero él no quería que ellos llegaran a estancarse. Él no quería que ellos llegaran a un grado de desánimo, que en un momento dado se fueran. Él no quería que a través de tantas tribulaciones, porque hubo tiempo de persecución para la iglesia, él no quería que ellos se desanimaran o se defraudaran en medio de las pruebas, luchas y tribulaciones. Y por eso escribe esta carta
Y dentro de esta carta, él pondera, si usted sigue avanzando en esta carta a los tesalonicenses, usted se dará cuenta que en el capítulo 2, en el verso 10, en el capítulo 3 y versículo 1, en el capítulo 4 y versículo 1, en los versos 10 y 11, en el capítulo 5, en cada uno de ellos, él va ponderando a la iglesia y le va diciendo cuánto gozo y alegría siente por ellos, y les va diciendo cuánto se alegra, cuánto han sido alegría para el corazón de él, porque han trabajado, porque se han esforzado, porque han avanzado en su vida cristiana. Toda esta epístola nos habla de ello. Pero reitero, él no quería que ellos dejaran de crecer. Él no quería que ellos dejaran de avanzar. ¿Ha visto usted creyentes que empiezan en el evangelio con gozo y alegría? ¿Ha visto usted creyentes que empiezan con todas sus fuerzas, pero como en el camino como que se van perdiendo la fuerza? Como que ya no son los mismos, como que ya no alaban igual, como que su constancia ya no es la misma. Yo los he visto. Yo he estado con ellos y yo me he sentido mal porque me he preguntado qué estancó sus vidas, qué detuvo el avance, qué golpeó sus vidas que ahora no son los mismos. Y por eso me impresiona cómo el apóstol Pablo sabía de todas estas cosas, y por eso le hace ver a la iglesia primeramente todo esto maravilloso de la iglesia. Pero avancemos al capítulo 5, donde él agrega un poco más. Capítulo 5 y versículo número 12. Y mire esta exhortación. Todo lo que leímos anterior es maravilloso y no era mentira, era una verdad, una realidad. Pero me llama la atención cómo hay un encabezado en el versículo número 12. ¿Qué dice su Biblia allí? Pablo exhorta a los hermanos. O sea, él no está diciendo ya no los amo, no, él los sigue amando. Él no dice no estoy orando por ustedes, no, él sigue orando por ellos. Pero me llama la atención que llega a este capítulo 5, el versículo 12, y entonces aquí él empieza a exhortar a los hermanos, y es de estas citas bíblicas de las que yo le hablaba, que tiene nuestro libro de doctrina, en donde dice deberes del cristiano, deberes del miembro. ¿Cuántos son miembros en esta iglesia? ¿Cuántos son creyentes? ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos sienten gozo por servir al Señor? Claro que lo sentimos, y por esa razón él entonces empieza a exhortar a los hermanos. O sea, ya sé quién eres, ya me aseguré que eres parte de la iglesia, ya sé que estás aquí por el Señor, ya he visto que te has esforzado. Ahora bien, él empieza a exhortar y dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Note a quienes tenían que reconocer los hermanos. Tenían que reconocer a los que trabajan. Tenían que reconocer a los que presiden, o sea, los que están por encima de ellos, los que tienen un puesto eminente, los que les enseñan con mucho esfuerzo, los que trabajan arduamente dentro de la iglesia. Ellos tenían que ser reconocidos por todos los hermanos. Y él agrega: y os amonestan. ¿Se ha encontrado usted con alguien que le amonesta, que le llama la atención, pero que usted ha percibido, no me llamó la atención porque no me ame, yo he percibido el amor de esta persona? No me llamó la atención porque le caiga mal, no, yo he percibido sus oraciones, yo he percibido cuánto amor me tiene, yo he percibido cómo esta persona ha orado por mí, cómo me ha animado, cómo esta persona ha batallado a mi lado. Él dice: a ellos, a los que trabajan en el Señor, reconócelos, reconoce lo que son. Y yo lo decíamos con los hermanos de doctrina, por cuanto están iniciando ya a verse como miembros activos de la iglesia, esto no lo pueden omitir ustedes.
Esto no lo deben hacer a un lado ustedes. De esto depende mucho su avance cristiano. De esto depende mucho que ustedes triunfen en este camino del Señor. El verso 13 dice, y que los tengáis en mucha estima y amor. Pero mire por qué los debían de tener en estima y amor a los que trabajan en la obra. Él dice, por causa de su obra. O sea, por la labor que están haciendo, por el trabajo que están realizando. Por eso deben de tenerlos en estima y en amor, porque ellos están trabajando por la causa de la obra del Señor. Pero agrega un poco más, tened paz entre vosotros. Esto debe ser parte de la vida del creyente. Y él agrega esta pequeña parte porque él avanzará un poco más en lo que va a decirle a los hermanos. Él les dice, tened paz entre vosotros, porque esto que les está diciendo es algo necesario para lo que les va a seguir diciendo. El poder cultivar la paz es algo, amado hermano, que para poder tener paz con otro, primero debe haber paz con nosotros mismos. ¿Sabe que yo he experimentado que cuando estoy enojada conmigo misma, también me puedo enojar fácilmente con otro? No me salieron bien las cosas y estoy enojada conmigo misma. Y otro llega de repente y me interrumpe y me enojé también con él porque ya estoy enojada. Ya estoy molesta, ya no siento yo misma paz conmigo misma. Y entonces, si no tengo paz conmigo misma, tampoco puedo tenerla con otro. Así que él dice, tened paz. Empieza desde ahora, cultívala, te servirá. Por lo que voy a continuar diciendo. Me llama la atención cómo él les dice, incluso, inicia el verso 12 diciendo, os rogamos. Esa palabra acá, el apóstol Pablo está diciendo como si él estuviese pidiendo un favor personal. Os rogamos, o sea, como si fuera para mí te lo estoy pidiendo, como si fuera para mí te lo estoy suplicando. Y sigue diciendo que reconozcan a los que trabajan en el Señor entre ellos. ¿Por qué? ¿Sabe? Se cree que en ese tiempo no había mucho liderazgo, así que se hacía mucho esfuerzo para que alguien pudiera hacerse cargo de una iglesia. Se hacía mucho esfuerzo para que alguien pudiese pararse al frente y ser parte de la ancianidad de la iglesia. Era una iglesia pequeña, era un grupo pequeño. Y si a veces en un grupo grande cuesta hallar un liderazgo, imagínense en un grupo pequeño. Por eso él dice, reconozcan a sus líderes, reconozcan a los que están en eminencia, reconozcan a los que los presiden, reconozcan a los que trabajan en el Señor, reconózcanlos, ténganlos en mucha estima y amor, porque él sabía que la obra de Dios no es fácil, que muchas veces cuesta hacer la obra de Dios. Especialmente, amado hermano, porque el creyente a medida que va avanzando encontrará pruebas, dificultades y adversidades, y estas no le vienen solo al que no está trabajando, más le vienen al que está trabajando. Por eso él dice, ténganlo en mucha estima. Usted y yo debemos ser personas conscientes de aquellos que nos han edificado, de aquellos que nos están enseñando, de aquellos que nos han de alguna manera pasado mucho tiempo leyendo la Escritura y tratando de llenarse de conocimiento para luego venir y dárnoslo a cada uno de nosotros. El poder alcanzar el conocimiento y especialmente saber de dónde obtuvo el conocimiento, que no fue de cualquier fuente, debe de ser de la fuente, amado hermano, apropiada, de la fuente correcta. No es fácil. No es fácil muchas veces estar al frente de un grupo y saber sobrellevar todo lo que conlleva ese grupo. No es fácil.
Y por eso el apóstol dice, reconózcanlos, identifíquenlos y ténganlo en estima por causa de la obra del Señor. Pero luego dice, tened paz entre vosotros. Y entonces ya Él viene, amado hermano, y viene a identificar a ciertos grupos de creyentes que hay dentro de la iglesia. Y esto me llama la atención, porque estos versos que vamos a leer son por los versos que anteriormente los estudiosos de la Biblia llegaron a decir en un momento dado que la iglesia no es una galería para exhibir cristianos eminentes, sino que es una escuela para los imperfectos. Precisamente por esto que vamos a leer adelante, otro de los estudiosos dijo, la iglesia es un lugar para los enfermos. Y dentro de la historia de los hermanos Wesley, ¿cuántos han oído de ellos? Hombres que compusieron himnos, hombres que batallaron, amado hermano, en el camino del Señor, pero que en un momento de su vida, de su historia, cuenta la historia que ellos se dedicaron a empezar a decirle a la iglesia cuánto pecado había en ella, cuántas faltas había en ella, cuántas cosas que habían que corregirse dentro de la iglesia. Así que dice que empezaron a decirles, no les demos más el púlpito, porque solo nos hablan de que somos pecadores. Y eso no les gustó. Llegando al punto que ya no hubieron púlpitos para ellos. Dice que al principio los llamaban, vengan y predíquennos. Pero luego cuando empezaron a decirle a la iglesia, ustedes tienen esta falta, en ustedes está esto, en ustedes está la otra, ustedes tienen que avanzar en esto, ustedes están mal. Entonces dice que todos empezaron a decirle, cuando ellos preguntaban, ¿puedo llegar a predicar? No, hermano, no hay lugar, no hay espacio en la agenda. Cuenta que ellos entonces se quedaron sin púlpitos y dijeron, entonces esto el Señor no nos llamó a predicar. Pero dice que empezaron a darse cuenta que se paraban allá en las plazas, en la calle, y empezaron a decirle a la gente cuán pecadores eran y cuánto necesitaban del Dios del cielo. Y dice que esa gente corría, esa gente decía, es verdad, somos pecadores, es cierto, necesitamos del Dios del cielo. Dice que la gente empezó a aglomerarse y a oírlos y a escucharlos y a buscar esa palabra. Se dieron cuenta entonces que Dios no solo los había llamado para los púlpitos, Dios los había llamado para llamar al arrepentimiento a los pecadores. A veces nos ofende, amado hermano, el que alguien nos diga que no somos muy santos. A veces nos ofende que alguien nos diga que no somos muy perfectos. A veces nos ofende que alguien, amado hermano, nos diga que no somos lo mejor. Pero me llama la atención el verso 14, mire lo que dice. También dice el apóstol Pablo, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Si él habla de los ociosos, no habla de los ociosos del mundo, nada tenían que ir a hacer los hermanos con los ociosos de afuera. Él dice, os rogamos que amonestéis a los ociosos, o sea, eran parte de los que estaban dentro. Y los ociosos son aquellos, amado hermano, que no quieren trabajar. Son aquellos que no quieren estar ubicados en las filas. Se cree que en el original, cuando él dijo esta palabra ociosos, se refería a los soldados que se salían de las filas del ejército. Y él dice, amonestéis a los ociosos, los que no quieren trabajar. Al no querer trabajar, automáticamente, amado hermano, eso impedía el crecimiento de la iglesia. Cuando usted está al lado de una persona o le ponen al lado a una persona a la cual le dicen, esta persona le va a ayudar,
Usted dice, el trabajo avanzará, ¿sí o no? Porque antes yo tenía que hacerlo todo, pero ahora me ayudará. Tendré ayuda, esto avanzará más, esto crecerá más, esto irá hacia adelante. Pero qué sorpresa cuando el ayudante no ayuda. Cuando el ayudante no quiere hacer nada, no le gusta, no le parece, no quiere. ¿Qué pasará entonces? ¿Avanzará más o avanzará menos? Avanzará menos, porque la persona automáticamente se volvió un impedimento. Recuerdo cuando alguien me dijo en el trabajo, María Elena, la próxima semana entran vacacionistas, usted tendrá un ayudante. Y yo dije, wow, me dan media hora para comer y solo puedo agarrar 15 minutos, ahora agarraré la media hora completa, tendré ayudante. Y recuerdo que yo me sentía feliz y contenta y de repente le decía, te voy a explicar qué vas a hacer, haz esto, y le dejaba la tarea y yo me iba confiada a hacer la otra y de repente me hacían una llamadita, María Elena, y yo le decía, diga, mire, aquí la necesitamos, pero yo le decía, pero ya envié a la persona indicada y me decía, no, todo está revuelto aquí, venga usted, arreglemos el asunto. O sea, yo estaba confiada de la ayuda, pero no había tal ayuda. ¿Me entiende esto? Por eso el apóstol dice, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Pero hay otro grupo de personas allí también. Y él dice que alentéis a quienes. Que alentéis a los de poco ánimo. O sea, dentro del grupo de la iglesia también había gente de poco ánimo. ¿Y qué son esos de poco ánimo? Son los desanimados. Habían desanimados. ¿Quiénes son los desanimados? Son los pusilánimes. Son los que continuamente se sienten, amado hermano, a punto de hundirse en cualquier situación difícil de su vida cristiana. Es impresionante cómo el apóstol expresa, amado hermano, ciertamente que dentro de este grupo de la iglesia habían personas que no querían trabajar, que no querían ser parte, pero que también había otro grupo, que estos había que alentarlos porque eran de poco ánimo. En otras palabras, estos, dijo él, estos no son ociosos. Esto no es que no quieran trabajar, ellos tienen otro problema. Ellos, el problema que tienen es que ellos son demasiado de poco ánimo. En otras palabras, son pusilánimes. En otras palabras, cuando les viene la prueba, sienten que están a punto de hundirse y eso no les permite trabajar. Casi siempre, amado hermano, los desanimados casi siempre están preocupados, casi siempre están temerosos, temen el riesgo, sienten que lo que les viene es más de lo que pueden soportar, porque tienen desánimo. No es que quieran ser así, es que el desánimo que tienen no les permite ver allá, más allá ni avanzar. Pero Pablo tiene la solución para ellos. Él dice, aliéntenlos. Lo único que necesitan es estimulación. Lo que necesitan es aliento. Lo que necesitan es motivación. ¿Me entiende? Cuando yo veo esto, cuando yo veo estos diferentes grupos, yo me hacía la pregunta, ¿estarán estos dentro de nuestra congregación? No quiero que se ponga a ver al lado, ni alrededor, ni para atrás, ni hacia adelante. Ni que sea usted ubicando en los diferentes lugares. Dios conoce a cada uno.
Pero ¿sabe por qué el apóstol tuvo que identificarlos, amado hermano? Porque el apóstol quería que esa iglesia que ponderó en los primeros versos siga hacia adelante, que esa iglesia que ponderó al principio no se detenga, que esa iglesia tan amada por él y por la cual ora tanto no llegue a un punto, amado hermano, donde no pueda seguir avanzando. Él entonces tiene que identificar estos grupos en la iglesia y tiene que decirle a los hermanos, con los que están ociosos, con los que no quieren hacer, no que no pueden hacer, es que no quieren hacer, a ellos amonéstenlos, pero a los de poco ánimo, aliéntenlos. Y avanza un poco más porque hay otro grupo más en la iglesia. Él dice que sostengáis a quienes. O sea que hay débiles en la iglesia. Él dice, sostengáis a los débiles. Y estos débiles, amados hermanos, ciertamente para algunas congregaciones es vergonzoso tener gente débil. Porque el débil es aquel que no se puede sostener por sí mismo. ¿Ha oído usted la expresión, está tan débil que se cae? ¿Ha oído usted eso? ¿Está tan débil que ya no ve bien? Una persona me comentaba hace unos meses atrás y me decía, tuve una enfermedad en mi cuerpo y por cuanto era una enfermedad en mi estómago dejé de comer muchas cosas. Llegué al punto de comer tan poco que automáticamente me fui debilitando, llegando al punto que ya no podía sostener mi propia cabeza. Llegué al punto que mi columna no era capaz de sostener mi cabeza. Se iba por un lado y me tenían que levantar mi cabeza. No sabían qué tenía y cuando me llevaron al médico, el médico dijo, está muriendo de debilidad. ¿No se han dado cuenta que no come bien? ¿No se han dado cuenta que no come lo suficiente? Está muriendo de debilidad. Esto me llamó la atención. Son tan débiles que no se animan a nada. Son tan débiles que no les gusta arriesgarse y mucho menos probar cosas nuevas. Son débiles. No son capaces de hacer muchas cosas. Son tan débiles que le temen al fracaso. ¿Se ha encontrado usted con gente que teme al fracaso? No es emprendedora porque le teme al fracaso. O sea, eso es lo que está diciendo el apóstol, hay dentro de la iglesia. Y con cada uno de ellos se necesita, amado hermano, el poder ayudarlos. Pablo los identifica. Él no dice a esos que están allí, que son de poco ánimo, sácalos de la iglesia. Él no dice a esos que están débiles, omítelos del grupo. No, él agrega un poco más y dice que seáis pacientes para con todos. O sea, le invitamos a la continuación de este mensaje en el próximo programa. Que Dios le bendiga. La Iglesia Cristiana presentó su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Si ha sido de bendición y desea visitarnos, comuníquese con nosotros al 3586 0000 3586 0000. Recuerde que Jesucristo pronto viene. Le esperamos en el próximo programa. Que Dios le bendiga.